El zumbido bajo y silencioso del gran cuadrador fue ahogado por los chillidos de deleite de los niños invitados a la fiesta de cumpleaños número 12 de Dedé. Los padres de las 5 amigas invitadas de Didi las habían dejado temprano y ahora las 6 niñas estaban jugando en el patio trasero esperando el mensaje de que el pastel y el helado estaban listos. Suspiré, pensando en ello. Nuestro patio trasero. Sí, había sido nuestro patio trasero antes del decreto final de divorcio hace unos 2 meses. Ahora era solo mi patio trasero. Excepto que indirectamente pertenecía a mi hijo, Dylan, de 14 años, que se sentaba en el patio mirando todo con artificial indiferencia. Y mi hija Diane. La llamamos Didi. 11, bueno, 12 a partir de hoy. De ahí el cumpleaños. Mi princesita estaba a solo un año de la adolescencia. Dios me ayude, sobrevivimos al ritual de transición de Dylan. Bueno, hasta ahora. Ahora todo lo que tenía que hacer era encontrar una manera de ayudar a Dedé a atravesar este campo minado en el camino hacia la feminidad sin orientación ni ayuda. Maldición. Este es un día especial para Dedé. El último cumpleaños de su infancia antes de entrar en el dramático, lujoso y doloroso periodo de la adolescencia. Ya había decidido días antes que no permitiría que la alegría de este día se viera ensombrecida por los pensamientos de la perra madre de Dedé, mi ex esposa, Donna. En cambio, me concentraría en darle a Dedé un momento inolvidable, así como en prepararme para el entretenimiento que había organizado con mi amigo y ahora socio en nuestra emocionante y prometedora empresa comercial rentable, Nirmel Pradhan. Tranquilo, Diz, le dije a Nirmel mientras operábamos nuestras plataformas aéreas controladas a distancia con los controladores de tableta que cada uno tenía en nuestras manos. No querrás dejarlos caer demasiado pronto. Es posible que se escapen a tiempo y no tendremos tiempo de aprovechar el efecto completo. Solo asegúrate de apuntar bajo sobre la valla trasera. Y encender las luces en el momento adecuado, respondió mi amigo de ascendencia india. Una vez que los alejes de la amenaza real, despega. En los 6 años que vivió en los Estados Unidos, casi había perdido su ritmo de canto cantado típico de los residentes del subcontinente. Además, vivir en Tennessee durante 4 de esos 6 años había llevado a un ablandamiento sureño de su pronunciación en inglés y a la introducción de términos como ustedes en su vocabulario cotidiano. A veces incluso bromeaba conmigo diciéndome que en Knoxville había aprendido que todos ustedes eran singulares y que todos ustedes eran plurales. 6 adolescentes celebrando una fiesta de cumpleaños se movían por el patio trasero, mirando el cuadrocópter que flotaba sobre ellas. Emitió un zumbido bajo, viajó en una dirección durante una corta distancia y luego volvió a flotar. Las chicas lo siguieron, pero se encontraron debajo, a unos 20 metros de ellas. Se movió en la otra dirección nuevamente y las chicas corrieron hacia allí debajo del gran cuadrocópter que se movía unos 8 metros por encima de ellas. El que llamamos Enola Gay era un objeto redondo con cintas alrededor. Les hicimos creer a las niñas que era una piñata de aire y que les caería caramelos en el momento justo. El otro cuadrocópter, el que Diz y yo llamamos Ed, lo mantuvimos fuera de la vista. Por ahora era operado solo por mí, y por el momento estaba apagado. Me estaba preparando en silencio para volar en un pequeño claro en el bosque al otro lado de nuestra cerca y dejé el controlador de la tableta a un lado y tomé una botella de Budweiser Black Crown. Había estado eligiendo esta cerveza cada vez más últimamente, ya que había sentido la necesidad de un contenido de alcohol ligeramente más alto después de los desagradables eventos de mi divorcio. Pero no me iba a emborrachar esta noche ya que iba a conducir más tarde. Simplemente me gustó el sabor, así que me limité a 2 vasos. Tosí, tragando mal porque me distraje por un momento con su apariencia. Sabía que Didi había invitado a Donna, mi ex esposa, a su fiesta, pero aún así me molestó cuando la vi salir por la puerta trasera hacia el patio como si fuera la dueña del lugar, siendo la arrogante abeja reina dominando a todos los que cayeron bajo su mala influencia. Ella me sorprendió ya que no noté que su auto se detuvo. Tuve que toser un par de veces para despejar mis vías respiratorias de la cerveza que accidentalmente había entrado allí cuando ella me distrajo por una fracción de segundo.
Donna todavía se veía bien, pero ya no tan espectacular como hace unos meses. Su cabello rubio hasta los hombros, sus ojos verdes y su fantástico cuerpo siempre hacían que los transeúntes, si no se detuvieran, al menos frenaran su paso. Ahora seguía siendo muy atractiva, pero había ganado un poco de peso, lo que estoy seguro de que le molestaba. El estatus de mujer más atractiva que había reclamado durante la mayor parte de su vida desde que cumplió 15 años ahora estaba en peligro. Colocando el paquete envuelto en la mesa reservada para los regalos de Didi, ella me miró directamente. Al principio no había expresión en su rostro, pero luego fue reemplazada rápidamente por una breve mirada de deleite, carente de emoción, luego un breve momento de tristeza, seguido de una clara mirada de determinación para abrazar el momento. Ella suspiró, tratando de retratar una sonrisa cortés y acogedora. Glenn estaba todo, dijo, caminando hacia donde yo estaba parado. Donna era todo, respondí, volviéndome para mirar a nuestra hija y sus amigas. Hice varios intentos exitosos para aliviar la tensión que se arrastraba en mi cuerpo por su mera presencia. Ella todavía podía excitarme, pero era un tipo diferente de emoción en estos días. Miré mi reloj y noté que el tiempo se me escapaba. Si no estaba más atento, dejé la botella de cerveza a un lado y cogí el controlador de la tableta. Es hora, Diz, le dije a mi amigo, que estaba parado a unos metros de mí con el controlador en sus manos enfocado en controlar el Inoue Gay. No podía decir si sabía que Donna estaba aquí, pero sabía que aparte del hecho de que encontraría su presencia aquí un poco desagradable, a él no le importaba. Bien, respondió simplemente, asintiendo con la cabeza mientras maniobraba el Inoue Gay más cerca de la parte trasera del patio y más cerca de la cerca. Levanté el controlador de mi tableta y toqué el lugar que se suponía que activaría el LED de forma remota. No lo escuché cobrar vida sobre la cerca de nuestro patio trasero, pero noté un indicador de estado del sistema en la tableta que informaba que todos los sistemas estaban operativos. Como dicen en la NASA. Mientras desmovía un poco el Inoue Gay para distraer a las chicas, levanté el LED de su asiento y lo moví a una altura desde la que apenas podía bordear los árboles de camino a nuestro patio. En la pantalla insertada en la parte inferior izquierda de la pantalla de la tableta, pude ver lo que el LED estaba viendo con una cámara en miniatura que transmitía una señal a través de una onda portadora en la banda de frecuencia inalámbrica a mi controlador. Con otro control remoto en pantalla, podía mover la cámara de forma remota para que su campo de visión girara en un arco de 360 grados en un soporte de Cardano e incluso acercar y alejar la imagen, pero eso no era realmente necesario hoy. Tampoco se necesitaba la capacidad de grabación remota incorporada en el controlador de la tableta. Las chicas estaban tan concentradas en el Inoue Gay que no se dieron cuenta de que el LED bajaba la colina, bordeando el último de los árboles en su camino hacia nuestra valla trasera. Escuché a Donna a mi lado respirar profundamente sorprendida al ver a LED. Ella estaba a punto de gritar una advertencia cuando le grité. Ni un sonido. No la miré, pero me di cuenta de que estaba un poco cabreada. No le había dicho una palabra dura antes de que comenzaran nuestros procedimientos de divorcio y ella no estaba acostumbrada a recibirlos. No sé si fue la determinación en mi voz o su sorprendida indignación momentánea lo que la hizo exhalar en lugar de llamar a las chicas y arruinar la sorpresa. Todo lo que sé es que, por sus propias razones, ella decidió permanecer en silencio mientras guiaba de forma remota al extraterrestre sobre la valla trasera y lo acercaba a donde se congregaban las niñas, pero fuera de su vista. Alternativamente toqué 2 puntos en la pantalla de control, activando rápidamente las 2 funciones set necesarias para afectar la sorpresa. 2 luces estroboscópicas rojas y verdes muy brillantes comenzaron a parpadear alternativamente cuando el LED se elevó a una altura una cabeza más alta que la niña más alta del grupo. Una fracción de segundo después, sonó un efecto de sonido. ¡Jup! ¡Jup! Llegó una fuerte señal que imitaba el estruendo de una patrulla policial. Las chicas chillaron y se dieron la vuelta al unísono para ver la aterradora visión de 2 luces estroboscópicas brillantes que parpadeaban directamente encima y detrás de donde estaban paradas.
En ese momento de parálisis escuché a Diz lanzar bombas y cuando levanté la vista de mi portapapeles vi a Inoue Gay soltar un objeto redondo adornado con una cinta que colgaba debajo de ella. El objeto solo había caído alrededor de 1 metro cuando una explosión repentina con un ligero estallido brotó de sus entrañas y el objeto se desintegró por encima de las cabezas de las niñas. Trozos de cinta explotaron a su alrededor segundos después de que un ligero chorro de agua los golpeara, convirtiéndose en un cono de 6 metros de diámetro cuando la explosión de gas plástico CO2 detonó dentro del globo. Cuando el Inoue Gay comenzó a regresar hacia el patio IDS, vi una cuerda con los restos del dispositivo de detonación colgando debajo del tren de aterrizaje. Ninguno de los componentes de la bomba se había roto lo suficiente como para dañar a las niñas. Escuché gritar a Didi, en parte indignada, en parte bromeando, cuando se volvió y nos vio a Dee y a mí riéndonos de ellos. Sabía que ella estaba reaccionando principalmente al sobresaltarse por lo repentino del evento que Dede y yo habíamos orquestado. La salpicadura de agua del globo no fue suficiente para arruinar su ropa o, Dios no lo quiera, su cabello. Didi ya había comenzado a acercarse a donde yo estaba parado con Donna para expresar mi disgusto cuando escuché a Donna a mi lado hacer un sonido como de náuseas. Volviéndome hacia ella, vi los ojos de Donna bien abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Ella estaba claramente sorprendido, pero también había algo más. Ese algo se hizo evidente cuando se volvió hacia mí con una expresión de rabia y desprecio. «Fuiste tú, maldito bastardo», ella dijo en un susurro bajo. Luego se acercó a mí y me abofeteó en la cara. Fue bueno que no golpeara la pantalla del controlador de la tableta cuando retrocedí de su golpe o podría haber destrozado el leto golpear a una de las chicas cuando se movió. Tal como estaba, Ed simplemente flotaba en su lugar. Ella se recompuso y dijo, ya sabes, a veces puedes ser un verdadero hijo de puta. No conocido por mi ingenio y habilidad para dar respuestas rápidas, me sorprendí a mí mismo respondiendo bastante rápido. ¿Quieres decir sin ser una puta de clase real que me engaña en todas partes? La cara de Donna se puso roja y se quedó paralizada, contemplando cómo repetir la bofetada que había recibido un minuto antes. Pero cuando Didi se acercó a mí y puso sus brazos alrededor de mi cintura, Donna se recompuso y se agachó ligeramente frente a Didi para que su rostro estuviera al nivel del rostro de nuestra hija. «Feliz cumpleaños, cariño». Ella extendió la mano para tocar el hombro de Didi y mi hija me soltó para caminar hacia su madre y rodearle la cintura con el brazo. Donna, aunque no parecía muy complacida con esta muestra pública de afecto, nunca había sido alguien que mostrara afecto deliberadamente a nadie, especialmente a mí en público. Sin embargo abrazó a Didi y dijo, «Me temo que no puedo quedarme. Solo vine a traerte tu regalo y decirte que te amo. Y por supuesto, feliz cumpleaños». La voz de Donna era lo suficientemente agradable, pero me miraba fijamente. Ya no me importaba, y ahora no me importaba si ella se daba cuenta de la fuente de su reciente miseria o no. Simplemente cogí la botella de cerveza, tomé un sorbo y la puse sobre la mesa. Luego toqué la pantalla del controlador de la tableta y conecté el LED y luego toqué la pantalla nuevamente para apagar el motor Wankel del LED. Donna se dio la vuelta y comenzó a alejarse y Dede soltó a su madre y volvió a pararse a mi lado. Supongo que llegó un momento en su vida en el que abrazar a su padre por la cintura con sus amigas de pie mirando, todo ya no era tan genial. Justo cuando Donna llegó al patio, Sandy Meloí salió por la puerta trasera de la casa y llamó, ¿quién quiere pastel y helado? Las niñas corrieron a la mesa de picnic donde se extendían platos de papel y utensilios de plástico y Sandy colocó el pastel. Al verse al mismo tiempo, Donna y Sandy se miraron fijamente por un momento. Entonces Donna volvió a mirarme, se inclinó y negó con la cabeza, me maldijo, obviamente sin importarle que su hija y sus amigos pudieran verlo, y se dirigió hacia la casa, hacia su auto estacionado, adiviné, al frente. No, Sandy y yo no éramos pareja ni nada de eso. Esta no fue una de esas historias en las que el infiel tiene un montón de divorciadas o oficinistas o incluso cuñadas más jóvenes esperando que finalmente se divorcie de su esposa infiel, y aunque eso podría haber sido normal, en este caso fue diferente.
Sandy era madre soltera de Virginia, de 11 años, la novia de mi hija Didi. Sandy había quedado embarazada cuando aún estaba en la escuela secundaria, pero nunca se había casado. Al ver que tenía las manos ocupadas con la fiesta, ella se ofreció como voluntaria para quedarse y ayudar. Sandy había estado en nuestra casa muchas veces durante los últimos 3 años, ya sea para dejar o recoger a Ginny o para ser parte de la célula de control parental en una de las reuniones de DD para niñas pequeñas a las que Ginny fue invitada. Así que, naturalmente, Sandy estaba al tanto, gracias a la estrecha asociación de su hija con la mía, de más detalles de los que hubiera preferido sobre la crisis de mi matrimonio y su posterior disolución. El año pasado, después de que Donna se fue, las chicas se unieron a Sandy, Diz y a mí para comer pastel y helado, luego abrieron regalos y repartieron puñados de caramelos pequeños que las chicas pensaron que habían estafado hace algún tiempo después del incidente con la piñata falsa y su sorpresa húmeda. Después, Diz y yo les dimos a las chicas una breve descripción y demostración de Etty y Noule Gay mientras jugábamos con 2 drones en el patio trasero. Por supuesto, en estos días el término más aceptable es vehículo aéreo no tripulado, o UAV, ya que el término drone ha perdido el favor de los libertarios civiles que se oponen al uso por parte del gobierno de versiones militares y policiales de estos vehículos a nivel nacional y con ciudadanos estadounidenses nominales que luchan contra terroristas contra intereses estadounidenses en el extranjero. Mientras la FAA seguía retrasando la aprobación y concesión de licencias de vehículos aéreos no tripulados comerciales hasta 2015 o incluso más tarde, Des y yo estábamos haciendo toda la investigación básica y las pruebas que podíamos permitirnos. Maniobramos regularmente 2 vehículos aéreos no tripulados a altitudes mínimas y en terrenos privados cercanos para estar a la vanguardia del negocio de los vehículos aéreos no tripulados cuando se levantaron las restricciones de la FAA. Es posible que hayamos roto un montón de reglas, pero nos dijimos entre risas que podíamos seguir así mientras permaneciéramos literalmente fuera del radar. Ja, ja. También recibimos contratos en el extranjero y adelantos en efectivo para producir copias nuevas e incluso mejores de Etty y Noule Gay de 2 primos Diz en India. Estos 2 hermanos ya planeaban introducir la entrega con drones, no restringida por las leyes indias. Aquí en los EU, solo los directores ejecutivos de Amazon.com y Domino's Pizza lo han anunciado públicamente hasta ahora. 2 empresarios indios soñaban con convertirse en líderes comerciales en el sudeste asiático en el uso de vehículos aéreos no tripulados para la teledetección, la producción de películas aéreas comerciales electromagnéticas, biológicas y químicas también era una vía lucrativa. Bollywood, el hogar de la industria cinematográfica india, ya exigía sus producciones. Agregue a eso la exploración de petróleo y gas e incluso la exploración de minerales y el rescate en la montaña. Muchos escaladores de todo el mundo necesitaban suministros de emergencia mientras esperaban ser rescatados en el Himalaya. Hablamos de la posibilidad de conseguir mucho dinero, o rupias según sea el caso. Me sorprendió bastante el tamaño del anticipo y la promesa de una recompensa lucrativa. Después de todo, Diz y yo solo habíamos estado haciendo esto desde que terminó su maestría el año pasado mientras hacía una pasantía en el programa de investigación de vehículos aéreos no tripulados. La FAA ha dado la aprobación final para la investigación de vehículos aéreos no tripulados a gran escala a solo 3 universidades, Texas A&M, Virginia Tech y la Universidad de Alaska Fairbanks. Diz estaba trabajando arduamente para obtener su título mientras realizaba una pasantía en los sitios de prueba de la UAF en Pendleton, a pocas millas al sur de la frontera de Oregón, Washington y Tillamook, en la costa de Oregón, al oeste de Portland. Vino a nosotros en un momento en que Donna y yo necesitábamos desesperadamente ingresos adicionales a corto plazo y decidimos alquilar una habitación en una casa. Diz fue la primera en responder al anuncio y, aunque Donna dudó al principio en alquilar una habitación a un extranjero con visa de estudiante, finalmente aceptó. Diz se mudó una semana después de conocernos. Como mi casa estaba en Woodland, Washington, no lejos de Vancouver y al norte a lo largo del río Columbia, nos permitió llegar a Pendleton en aproximadamente 3 horas y a Tillamook en 2 horas. Diz solo tenía que ir a estos lugares durante los exámenes. El resto del tiempo hizo sus cursos de posgrado mientras trabajaba en mi casa y después de mi divorcio lo dejé vivir allí gratis. Aunque el nombre de Dee era Nirmel,
todos lo llamaban Di y a él no pareció importarle. Uno aprendió que la palabra desi era un término sánscrito para la gente, la cultura y los productos del subcontinente indio o del sur de Asia. A partir de ahí, no fue difícil adivinar que podría llamarse Disi o Dis. Cuando alguien lo llamó mareado por primera vez, dudó brevemente durante unos 5 segundos, pero luego sonrió y aceptó, dándose cuenta de que su aceptación del apodo coincidió con la aceptación de su nuevo amigo de él como parte de nuestra colección de amigos y asociados antes de mi divorcio. Discretamente me volví a conectar con Dis después de que él me pusiera al día sobre el posible tsunami financiero que se avecinaba sobre la industria de los drones comerciales. Ya estaba teniendo dificultades en mi relación con mi entonces esposa Donna, especialmente en lo que respecta a las finanzas. Ella y yo teníamos ideas drásticamente diferentes sobre gastar, ahorrar, invertir y planificar nuestro futuro financiero, así que en silencio le pedí a mi abogado que me ayudara a ocultar mi inversión en la investigación y el desarrollo de drones que Dis estaba haciendo ahora para sus primos después de que fue liberado de la anda asociada con su pasantía universitaria. Me alegré de que los términos de mi divorcio de esta dona pasaran antes de que finalizaran los términos de mi parte del acuerdo comercial con Dis y sus primos. Esto significaba que cualquier beneficio que obtuviera de mi nueva empresa quedaba excluido del acuerdo de divorcio y no iría a Donna. Después de que terminó la fiesta de cumpleaños de Dede, llevamos a una de las amigas de Didi a su casa. Ahora estábamos conduciendo a casa. Dede estaba sentado en el asiento trasero. Dylan se sentó al frente conmigo, sacudiendo la cabeza y ocasionalmente susurrando palabras mientras escuchaba música a través de su teléfono inteligente y auriculares. ¿Papi? Dylan preguntó, tocando la pantalla del teléfono para detener la música, ¿qué significa cuando Elvis Presley dice que no existe tal área? Me tomó unos segundos distraerme de los pensamientos sobre la fiesta de cumpleaños de Dede, la breve visita de Donna y su arrebato algo violento, y las consecuencias de que la amiga de Didi regresara a casa. Ahora se me ocurrió lo que Dylan quería decir. ¿Te refieres a la vieja canción de Return to Sender? Pregunté. Él asintió y yo continué. Tu abuelo Taylor. Mi papá debió decirme eso cuando se lo pregunté hace años. Dijo que cuando era adolescente, cuando Elvis todavía estaba vivo y joven y en el apogeo de sus poderes musicales, el Servicio Postal de los Estados Unidos aún no había introducido códigos postales. Dado que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tenían una sola oficina de correos, no era necesario. Pero las principales ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles tenían más de una oficina de correos, y las ciudades se dividieron en zonas de entrega correspondientes a la ubicación de esos edificios de oficinas de correos. Lo miré y vi que miraba por el parabrisas y asentía con comprensión. Luego me preguntó, ¿qué significa cuando Elvis dice que dejó caer una carta en el buzón y la envió a especial de? Le respondí que, en estos días, cuando envía una carta o un paquete con instrucciones especiales de manejo, el Servicio Postal de los Estados Unidos lo clasifica como acuse de recibo certificado solicitado, correo urgente prioritario o algo así. En el pasado, antes de que aparecieran esos servicios, cualquier instrucción de manejo especial o solicitud de entrega urgente se clasificaba como entrega especial o como algunas personas lo llamaban y como escuchabas en la vieja canción de Elvis, especial de Dylan asintió de nuevo y continuó escuchando su música. Miré por el espejo retrovisor y vi que Dede se había quedado dormido. Después de toda la emoción de la noche anterior y la tediosa preparación y ejecución de su fiesta de cumpleaños, pude simpatizar. Tuve que pasar por todo con ella, así como tuve que pasar por todas las tonterías que tuve que pasar con la aparición de Donna esta noche. Dejé de lado mi irritación con Donna, miré amorosamente a Didi y pensé, mi pequeña. Sí, mi niña está creciendo igual que su hermano. Luego, mis pensamientos volvieron a la pregunta de Dylan sobre una canción de Elvis que escuchó en el canal Oldies en la aplicación de transmisión de música en su teléfono inteligente. De repente me reí a carcajadas, lo que hizo que Dede abriera los ojos y me mirara con curiosidad por el espejo retrovisor. Volviendo mi atención a la carretera, continué riéndome, reflexionando nuevamente sobre la línea de la canción. Sí,
pensé, recordando el mensaje más importante que le había enviado a mi ahora ex esposa, se lo envié al especial de la boda. Fue repentina y sin preparación. Tuvo lugar solo 2 semanas después de que Donna y yo nos graduáramos de la escuela secundaria y un par de meses después de cumplir 18 años. Ella en abril y yo en mayo. Donna estaba embarazada y todos pensaron que yo era la culpable, aunque traté de contradecir a mi padre y a ella de que había salido con al menos otros 4 chicos mientras salíamos. Mi padre me preguntó si realmente había tenido sexo con Donna. Cuando incliné la cabeza para evitar su mirada de desaprobación y asentí, invocó un aforismo legal antiguo, indocumentado y no oficial, pero aún observado en algunas comunidades montañesas, campesino sureño. Si no se puede encontrar al emisor de un cheque sin fondos, la responsabilidad recae en el último endosante. Una semana después, iba a besar a la novia. No fue difícil porque había estado deseando a Donna durante más de un año y realmente me gustaba, a pesar de su aparente preferencia por jugar en el campo durante todo nuestro último año. Además, Donna Swinford era realmente una belleza. De hecho, había sido la niña más guapa de nuestra clase desde que pasó a 2º grado y su figura femenina había comenzado a florecer. Y ella lo sabía. Durante su tiempo en la escuela, Donna había utilizado el poder de su apariencia. Muchas veces. Ella era considerada la abeja reina de la escuela. Se ganó a los niños y destruyó a otras niñas con su apariencia, comentarios y actitud. Hubo rumores de que incluso sedujo a un par de profesores varones para aprobar, pero esto último nunca se confirmó y hasta el día de hoy, que yo sepa, nunca se lo contó a nadie. Sin embargo, todo lo demás era de conocimiento común. Después de casarnos legalmente, el papá de Donna se ofreció a dejarnos vivir en un pequeño apartamento sobre su garaje mientras intentábamos ser padres, trabajar y obtener una educación superior. Después de que nació nuestro bebé, la mamá de Donna, aunque no estaba particularmente contenta con nuestra situación, estaba feliz de cuidar a Dylan durante el día, mientras Donna trabajaba en su trabajo diario y yo asistía a la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial por las noches varias veces a la semana. Puede que no hayamos tenido el mejor comienzo en nuestra vida matrimonial, pero Donna y yo crecimos como familia y comenzamos a disfrutar de nuestra vida juntos e incluso comenzamos a sentir una sensación de amor verdadero. Por lo que pude ver, al principio tuvimos problemas financieros, pero Donna y yo teníamos buenos trabajos. Con el aumento salarial que obtuve cuando me gradué de la universidad comunitaria con un título en negocios y fui contratada por una empresa local, pudimos respirar un poco más tranquilos en nuestro primer año juntos. Nuestra vida sexual fue increíble. Nunca había tenido un suministro tan constante de sexo como lo hice ahora que era esposo, y Donna, que había disfrutado del sexo incluso antes de casarnos, disfrutó inmensamente de nuestra vida sexual. Al menos a mí me pareció así en ese momento. Ni 2 años después, nuestra actividad sexual comenzó a declinar sutilmente. Todavía nos juntábamos a menudo para revolcarnos en las sábanas, pero comencé a notar una disminución en la frecuencia del sexo y coincidió con que Donna pasaba más tiempo fuera de casa, reuniéndose con amigas en el trabajo, ayudando a una amiga a organizar fiestas Mary Kay y obteniendo una pequeña parte de las tarifas de los organizadores y asistiendo a un grupo de caminatas para madres. Solo en el último de estos 3 eventos Donna pudo involucrar a Dylan, ya que pudo montarlo en un cochecito para correr que encontramos en la tienda junto con las otras madres jóvenes y sus hijos en el grupo. En las otras 2 ocasiones me quedé en casa con mi bebé y luego con el hijo de mi hijo pequeño o le pedí a la mamá de Donna que me ayudara cuando trabajaba o estudiaba. En general, nuestra actividad sexual había caído quizás a su nivel más bajo desde el día de nuestra boda cuando una noche, Donna se acercó a mí con una mirada preocupada. Dylan, ahora de 2 años, jugaba con un perro de peluche a mis pies mientras estudiaba. Cuando Donna finalmente habló desde su asiento en la mesa frente a mí. Cariño, lo siento mucho, dijo en voz baja con una expresión triste en su rostro. Tuve que distraerme del problema financiero que estaba haciendo como tarea para uno de mis cursos. Así que me tomó unos segundos responderle. Cariño, ¿de qué te arrepientes? Finalmente pregunté. Glenn,
estoy embarazada de nuevo. Y levanté la vista sorprendida, sintiendo una genuina sensación de alegría por esta noticia. Sin embargo, por la expresión del rostro de Donna, me di cuenta de que la situación no era un buen augurio para ella. Cariño, son noticias maravillosas. Le dije, levantándome y dando la vuelta a la mesa para darle un abrazo. Ella no se levantó de inmediato. En cambio, tomé sus manos y la acerqué a mí para abrazarla y besarla. Es posible que su entusiasmo no haya disminuido cuando comenzamos a besarnos, pero eventualmente ella me devolvió el chasquido de la lengua con la suya y traté de transmitirle que estaba muy emocionado ante la perspectiva de volver a ser padre. Después de todo, Dylan resultó ser un bebé adorable y aún no había experimentado los terribles gemelos de los que seguíamos escuchando de amigos. Han pasado poco menos de 9 meses desde la noche en que Diane hizo su debut en nuestra familia. Déjame decirte, esta niña había capturado mi corazón. Desde el momento en que el médico cortó los lazos físicos con su madre, la secó, la envolvió y me la entregó para que me parara en la báscula. Ahora era miembro oficial del Squeeze Club como padre de mi hija, y en ese momento ni siquiera lo sabía. ¿Cariño? Pregunté, atónito, ¿qué pasa? Donna se recompuso y me miró extrañada durante un rato. Luego sonrió maliciosamente a través de sus lágrimas y dijo, Glenn, cariño, estoy tan agotada por el parto y mi mente y mi cuerpo están tan agotados por los medicamentos y todas mis hormonas tratando de volver a la normalidad. Lamento mucho todas estas emociones. Durante un rato, ella continuó mirándome de manera extraña. En ese momento, no podía entender que estaba mal. Por supuesto, hoy sé exactamente qué causó esa confusión emocional. Sin embargo, en ese momento, pensé que algo andaba mal con lo que estaba diciendo. Pero elegí creer su historia por amor a ella y a nuestros 2 hijos, así como por mi propia emoción. Donna, sé que todo esto ha sido duro. En este momento solo estás descansando y preparándote para tu viaje a casa mañana. Mami Swinford ya tiene todo listo para la guardería y espera que todos volvamos a casa, especialmente la pequeña Dinah. Le sonreí con todo el amor del que era capaz. En ese momento, Donna me devolvió la mirada y respondió con una sonrisa y una ceja levantada, una de las señales no verbales que invitan a un beso. Obedecí y los 2 nos reímos mientras escuchábamos a Diane retorcerse entre nosotros. Donna se había atado las trompas después de que naciera Diane, declarando que 2 hijos eran suficientes para ella. Hablamos de ello y, aunque no soy de los que quieren bloquear todas las vías para expandir nuestra familia, eventualmente estuve de acuerdo con ella. 11 años después, casi hasta la fecha exacta, descubrí que llevábamos mucho tiempo viviendo una mentira. Una vez que obtuve mi título y conseguí un buen trabajo, como mencioné, comenzamos a sentir que disminuía la carga financiera que habíamos estado soportando hasta ese momento. Todavía teníamos muchas deudas, pero ahora era manejable. A los bancos les gusta dividir las deudas en deudas buenas y malas. Pronto logramos tal equilibrio entre deudas buenas y malas, que, gracias a los recientes cambios en las regulaciones bancarias, calificamos para un préstamo hipotecario a bajo interés. También tuvimos la suerte de encontrar una casa pequeña pero acogedora que era asequible debido al deseo del banco de generar ingresos de una propiedad que había sido embargada cuando fue abandonada durante el proceso de divorcio. Todos estaban felices. El banco porque ahora estaba ganando dinero con los bienes raíces. Donna y yo porque ahora teníamos nuestro propio lugar. Mamá y papá. Swinford porque finalmente salimos de su apartamento en el garaje. Mamá Swinford no estaba tan feliz porque no podía ver a Dylan y Didi con tanta frecuencia. Cuando Didi comenzó el jardín de infantes, Donna tuvo éxito, pero después de algunas dudas de mi parte, me pidió que le permitiera regresar a trabajar durante el día cuando los niños estaban en la escuela. Ella me aseguró que no permitiría que nuestro tiempo familiar o tiempo especial con los niños o conmigo se viera disminuido o perjudicado. En su mayor parte, cumplió esa promesa. Cuando Dylan estaba a punto de ingresar a la escuela secundaria en el área de Vancouver donde vivíamos, el abuelo Taylor tuvo que pasar por el dolor de la muerte de la abuela Taylor.
Después de un rato, nos llamó a papá y a mí a su casa. Tom, se dirigió a mi padre, sé que tú y Ruth aman su hogar y no quieren mudarse. Por eso quiero que consideres permitirme darle esta casa a Glenn como legado, pasando de una generación a la siguiente. Está en buenas condiciones y está pagado. Esperaba que papá se opusiera a que su propio padre estuviera en desventaja, pero parecía aceptarlo. Después de todo, él y mamá no eran exactamente ricos, pero tenían seguridad financiera. Todavía estaba sorprendido y le pregunté, abuelo, ¿no quieres quedarte aquí entre los recuerdos de la abuela y tú juntos, hijo? La abuela Taylor dijo con una sonrisa triste, por eso exactamente necesito mudarme de aquí. Estos recuerdos son tan dulces. Me entristece que ella no esté aquí para hablarme de ellos. No, quiero que conserves esta casa para tu joven familia. Y tomaré la vieja camioneta del almacén público y me iré de viaje por carretera para ver algunos de los lugares del noroeste que nunca antes había visto. Me hice demasiado viejo para eso. Entonces Donna, yo y nuestros 2 hijos nos convertimos en inquilinos de la casa de mi abuelo Taylor en Woodland, al norte de Vancouver. Cuando se estaba registrando la nueva escritura, el abuelo Taylor insistió en que estuviera solo a mi nombre. No me di cuenta en ese momento, pero ahora me alegro de que lo hiciera. Hizo que la casa fuera un poco a prueba de divorcios. Si no lo hubiera hecho, habría sido muy difícil para mí pelear y ganar la batalla por la custodia que resultó de nuestro divorcio el año pasado. Diz había estado alquilando una habitación con nosotros durante unos 8 meses cuando noté un cambio en su comportamiento. Le tomó algunas semanas relajarse después de su primera visita, pero después de eso, Donna y yo pudimos entablar una conversación con él fácilmente. Incluso fue sorprendentemente paciente con el flujo casi incesante de preguntas de Dylan, de 13 años. Dede había aceptado la presencia de Dee, pero aún parecía un poco reservado con él. Noté un cambio en el comportamiento de Diz, pero pensé que debía estar tratando de resolver algún problema técnico con los drones con los que estábamos experimentando. Sí, dije que sí. La compañía para la que trabajaba regularmente en Vancouver coordinaba una operación de catering a gran escala para varias aerolíneas que volaban desde el Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón. PDX estaba ubicado al otro lado del río Columbia desde Vancouver, Washington, a solo 13 millas por la autopista 14 e I-205 de Washington. Cada día, nuestros proveedores, chefs, empacadores y transportistas preparaban, empacaban y entregaban comidas personalizadas a PDX para los asistentes de vuelo de los aviones grandes, quienes preparaban las comidas principales y cocinaban verduras en los calentadores de la cocina y caminaban por el avión distribuyendo las comidas durante el vuelo. Nos enorgullecemos de ofrecer comidas preparadas de calidad a un precio muy favorable. El coordinador de operaciones fijas de PDX estuvo de acuerdo con esta evaluación y renovó nuestro contrato con nosotros todos los años. Por eso éramos una empresa muy rentable. Algunas de las ganancias se distribuyeron en forma de bonificaciones periódicas en lugar de salarios y salarios. Como gerente de departamento, recibí algunos bonos que fueron sorprendentemente generosos. Como mencioné al principio de nuestro matrimonio, me di cuenta de que Donna y yo teníamos ideas muy diferentes sobre la gestión financiera. Para evitar que el dinero de la bonificación se convirtiera en un río financiero que se escurría visiblemente de mi familia, tomé una serie de medidas de protección. Encontré un equipo asesor formado por 2 hermanos, uno planificador financiero certificado y el otro abogado. Me ayudaron a crear una cartera de inversiones brindándome asesoramiento fiscal y legal que venía con sus servicios. Cuando los primos de los de hicieron su oferta por correo electrónico y luego una videoconferencia por Skype, finalmente me convencí de que invertir en su empresa podría ser muy gratificante financieramente y estaba dispuesto a correr el riesgo. Lo que no estaba dispuesto a hacer era compartir los beneficios económicos con Donna, ya que fue en ese momento cuando me enteré de su vida secreta. En este caso, mi equipo de inversión me ayudó a mantener esta empresa de inversión en secreto para Donna y también me ayudó a cumplir con mi fecha límite antes de que finalizaran los procedimientos de divorcio. ¿Por qué oculté esto a mi esposa y no lo incluí en el panorama financiero familiar?, pregunta. Sí,
porque finalmente convencí a Diz de que me dijera que le molestaba. Glenn, DS dijo vacilante, sabes que he estado probando el soporte de la cámara en el primer UAV para rastrear y mantener la estación. Cuando asentí, todavía avergonzado por su incomodidad, continuó, por lo que la estabilización del software ahora es tal que puedo sostener un objeto en movimiento. Además, continuó Diz, la función de posicionamiento GPS y el motor más robusto del UAV ahora me permiten mantenerlo en una posición fija en el suelo durante hasta 4 horas. La función de grabación de video en el controlador de la tableta me permite grabar video por más tiempo. Pero el factor determinante en este caso es cuánto tiempo está el vehículo en el aire. Sabía que los conservacionistas de la vida silvestre realmente necesitaban estas características para poder vigilar las manadas de bisontes, caribúes y alces. Y los nuevos motores Wankel más silenciosos que habíamos instalado no hacían suficiente ruido para asustar a los sujetos de vigilancia y al mismo tiempo, por favor, a los nazis del ruido ambiental. Diz comenzó a hablar sobre detalles técnicos de los que no tenía idea y me quitó los ojos de encima. Suspiré y le toqué el hombro, obligándolo a mirarme de nuevo. Diz, mantente en el tema. ¿Qué te molesta tanto? Pregunté. Sabes que me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Todavía estaba convencido de que se trataba de algún obstáculo técnico complejo al que se enfrentaba. Si bien no pude brindar mucha ayuda con los aspectos técnicos de nuestro proyecto, estaba bastante dispuesto a continuar cumpliendo con mi parte de las obligaciones de nuestra asociación. No solo proporcioné capital, sino que ofrecí alojamiento a DS, un lugar para ensamblar y probar equipos, mi garaje y, especialmente importante, apoyo para ingenieros enfocados propensos a cambios de humor. Glenn, me detuve y pensé por un segundo, mirándome. Luego tomó el controlador de su tableta. Solo te lo mostraré. Sus ojos se aceleraron cuando dijo esto y continuó con el extraño comentario volviendo a sus viejos hábitos de habla india. Pero, por favor, no culpes al mensajero. Diz tomó el controlador de la tableta y encendió el video guardado. Al principio era difícil entender exactamente lo que estaba viendo. Los movimientos eran borrosos y desiguales. Al principio, la estabilización de video funcionó. Aquí, explicó, haciendo zoom en la pantalla de la tableta. A medida que las imágenes en movimiento en la pantalla comenzaron a fluir suavemente entre sí, vi el suelo debajo del UAV en el video moverse a través de la pantalla de 9 pulgadas. Noté que el césped y los árboles eran reemplazados por asfalto y concreto. Aparentemente estaba sacando el UAV de un área delimitada por campos y bosques y hacia áreas más urbanizadas. Supongo que podría haber llamado a tu ventana, pero no quería asustarte y poner en peligro el UAV. Ante esas palabras, él sonrió. Todavía no entendía de qué estaba hablando. Luego vino a mí lo que estaba viendo en la pantalla. Me estaba mirando a mí. Era un video de mí sentada en mi escritorio y hablando por el altavoz en mi oficina en el trabajo. No pude escuchar nada más que el zumbido de los drones, el ruido del tráfico y otras actividades que esperarías en un distrito comercial. ¿Filmaste esto justo afuera de la ventana de mi oficina?, exclamó y Diz solo asintió, sin dejar de mirarme. Quedé impresionado con la calidad del video. Por supuesto. Sonreí, dándome cuenta de que nuestra empresa debería prestar más atención a los detalles del contrato de limpieza y mantenimiento del edificio. La ventana a través de la cual me miraba en el video desde afuera estaba visiblemente cubierta de suciedad y necesitaba una limpieza desesperada. No pude evitar sonreír. De repente, la imagen en la pantalla cambió a un arcoíris de colores pastel y oscuros. Las figuras que solían aparecer en el video normal ahora solo eran visibles en el contorno, pero los colores eran extraños. Me sentí como si estuviera en medio de una imagen de radar meteorológico en The Weather Channel. Es una vista infrarroja, dijo DS antes de que pudiera preguntar. Ahora que me di cuenta de que estaba viendo el video en infrarrojo, me di cuenta de que los diferentes colores en realidad representaban diferentes firmas de calor.
La ventana, dado que estaba expuesta a la luz solar directa, obviamente distorsionaba lo que se veía a través de ella porque tenía su propia firma de calor. Diz, eso es genial. Dije con una sonrisa. Los muchachos de la vida silvestre se emocionarán cuando intenten rastrear las manadas. Diz no respondió nada. A eso. Retiró el controlador de la tableta y activó lo que parecía otro archivo de video. Suspiró y me lo tendió para que lo viera. Esta vez el video comenzó en modo IR. Por los contornos visibles, me di cuenta de que el UAV estaba flotando sobre un automóvil estacionado que, a juzgar por las señales de calor, tenía un conductor y un pasajero adentro. Mientras veía figuras humanas emerger del auto y moverse hacia la parte trasera. Sus acciones fueron indistinguibles, pero podría indicar que tomaron algo del maletero del coche. Se alejaron del auto y noté que el ángulo del video cambiaba para mantenerlos a la vista. Pero la posición del UAV no cambió. Tuve que rodear el árbol bajo el que se movieron. Después de sacar la manta del maletero del coche, habló nervioso. Noté que las entonaciones cantadas que caracterizaban el habla de los habitantes del subcontinente habían vuelto a su voz. Diz suspiró de nuevo cuando la pantalla cambió del modo IR al modo de video. De esa manera pude verificar que el video fue filmado a la luz del día, a última hora de la mañana o temprano en la tarde, a juzgar por la iluminación. Además, pude distinguir a una dona desnuda, mi esposa, en los brazos de Dean Winston. Winston era uno de nuestros compañeros de clase en la escuela secundaria y era bien conocido como el perro cuerno. También era uno de los 3 o 4 chicos con los que Donna salía cuando ella y yo nos casamos porque estaba embarazada de Dylan. Huelga decir que un año antes de las revelaciones de Diz, no me emocionó saber que Dean Winston, después de graduarse de la Universidad Estatal de Boise y trabajar en Seattle durante unos años, había regresado a Vancouver. No solo eso, ahora trabajaba para la misma compañía que Donna. ¿Cómo es eso por desagradable conveniencia? En el momento en que Dean y Donna aparecieron desnudos en la pantalla, ella acostada boca arriba sobre la manta y él entre sus muslos, a punto de ponerse manos a la obra, me di la vuelta y gemí. Metí las manos en los bolsillos para evitar golpear algo con ira. ¡Oh, alguien! Diz detuvo el video y se agarró el controlador de la tableta al pecho. Lo siento, amigo mío, dijo Diz. Solo quería ver si las funciones de rastreo y merodeo podían probarse en personas y objetos fácilmente reconocibles. Por lo tanto, usé principalmente a usted y a su esposa para que pudieran probar que también funcionaban nuestros sistemas cuando comencé. Nunca imaginé que Diz dejara que su voz se rompiera y se callara porque ya no lo escuchaba. En este punto. Después de unos 3 minutos de silencio en la habitación, interrumpido solo por el fuerte sonido de aire enojado que salía de mi nariz, finalmente hablé. ¿Es esto lo único que tienes? Pregunté. Diz dudó por unos segundos, luego dijo, tengo otros 3 casos registrados, pero ha habido otros. Hubo silencio de nuevo. Después de unos 30 segundos, pregunté, y cada vez es más o menos lo mismo. Realmente no quería saber eso, pero en este momento solo había que decirlo. Después de todo, mis pensamientos ya se habían convertido en algo relacionado con la disolución del matrimonio. No, respondió Diz. De los otros 3 videos y de otros casos que he observado, parece que se toman largas pausas para almorzar juntos y conducen a este tranquilo vecindario cerca de Vancouver. Por lo general, se quedan en su automóvil, y aquí simplemente tocó la pantalla para lanzar otro video. El brillo y el contraste son bastante diferentes en este video, y lo comenté. Es por la lluvia, dijo Diz. Asentí. Sí, Vancouver y Portland habían llovido mucho en la primavera. Pude ver por qué querían quedarse en el auto de Dean Winston cuando tenían sus propias conexiones. Demonios, recuerdo a Winston presumiendo de su nuevo auto con el enorme techo corredizo panorámico. Algunos autos tenían un techo de vidrio sólido, otros tenían múltiples paneles. Todos fueron diseñados para abrir todo el interior al sol e inclinarse hacia atrás, abriendo al menos parte del interior al exterior.
Algunos disfrutaban del viento en el pelo. Otros simplemente se sentaron y miraron las estrellas. Por las noches, por supuesto, bajo la lluvia, que era bastante frecuente aquí en el área de Vancouver y Portland, la escotilla panorámica aún ofrecía una vista, pero sin tener que soportar la lluvia en la cara o en el caso de las damas en el cabello. Dean Winston tenía un Chrysler 3002 con todos los adornos, incluido un techo corredizo panorámico doble, del que le gustaba presumir. Sí, a las mujeres les gusta tener sexo en el lujo de mi automóvil mientras disfrutan de la belleza del sol y las estrellas en lo alto. Lo escuché decir esto al menos 2 veces en las fiestas de trabajo a las que me vi obligado a asistir con Donna. Nunca escuché a mi esposa mencionar a Dean, ni la vi hacer nada en esas fiestas que me hiciera sospechar. Supongo que los dos, mi esposa y su amante de toda la vida, se han vuelto buenos enmascarando signos de infidelidad. Cuando Diz me entregó la tableta para que pudiera ver la infidelidad de mi esposa puta, vi que las firmas de calor mostraban a los dos involucrados en actividades similares a la forma en que las personas se desnudan en el asiento delantero de un automóvil. Al hacerlo, se besaban con frecuencia. Finalmente, vi al pasajero moverse al asiento trasero y asumir lo que supongo que era una postura de manos y rodillas. Luego, el conductor se movió entre los asientos delanteros y se unió a otra persona en el asiento trasero que aparentemente se acercó al pasajero por detrás. Las firmas de calor fluctuantes y el movimiento del vehículo confirmaron lo que estaba sucediendo antes de que se trasladaran al asiento trasero. No vi indicios de que el conductor hubiera intentado ninguna acción adicional en la ingle, así que asumí que fue sexo no consentido, lo que por supuesto es horrible. No solo mi esposa cutre me estaba engañando, sino que estaba poniendo en peligro mi salud y posiblemente mi vida al exponernos a los dos a un número desconocido de parejas sexuales de este hijo de puta. Diz, dije finalmente, voy a necesitar copias de esas cintas de video. Parece que mi futura ex esposa y yo vamos a tener una pelea por sus actividades extracurriculares, por así decirlo. También necesitaré esas cintas de video cuando solicite a la corte la custodia de mis hijos. Diz asintió y dijo, dada su historia, ¿está seguro? Se detuvo abruptamente, pero me di cuenta de lo que quería decir. ¿Eran estos niños siquiera míos? Eso tenía que ser. Probado en términos de biología, pero en términos de amor, no importaba. Mis hijos eran mis hijos. No me importaba quién era el donante de esperma. Amaba a Dylan y Didi y ellos me amaban a mí. No me rendiría sin una pelea seria, e incluso después de eso, no descansaría hasta poder recuperarlos. Aún así, Diz tenía razón. Sí, probablemente debería hacerme una prueba de ADN, ¿no? Lo siento, amigo mío, dijo de con una mirada de disculpa. Asentí y puse una mano en su hombro alentadoramente. El último clip todavía estaba en marcha y suspiré. Oye, Diz, dije mientras la ira aumentaba en mis pensamientos, pero la contuve en mi voz. ¿Tienes cintas de video reales? Quiero decir, ¿no está relacionado con estos casos? Diz, con una expresión orgullosa en su rostro, detuvo la cinta de video actual y encendió otra. Esta vez, la cinta de video funcionaba normalmente y se podían ver sus cabezas y rostros desde atrás y justo encima de la parte trasera del automóvil de Winston. Solo pasaron unos segundos antes de que la imagen volviera a cambiar a infrarrojos justo encima del automóvil. Miré a Diz con una pregunta en la cara. Me sumergí detrás del auto por unos segundos para obtener una toma clara, respondió Diz. Sin embargo, solo logré mantener el UAV allí durante unos segundos, apenas lo suficiente para obtener una toma clara antes de perderlos de vista. No quería alertarlos de la presencia del UAV y la cámara. Quiero decir, sabes, Donna sabe cuánto esfuerzo tú y yo hemos puesto en este programa y ha visto algunas de las demostraciones que hemos hecho aquí. Reconocería inmediatamente un dron si lo veía, y también sabría que probablemente estaba filmando. Ya había cruzado el umbral del pensamiento lógico en la situación en la que me encontré hoy cuando Diz reveló su secreto. Ahora había pasado al nivel emocional. Estaba sufriendo a nivel personal, pero también estaba preocupada por mis hijos.
pero sobre todo sentí ira y amargura por los dos zurras que vi en el video. Mi amada esposa no solo me engañó, sino que me puso en riesgo físico al dejar que el bebé imbécil la hiciera sin protección. Me enfurecí por el desprecio y la falta de respeto con que ella llevó a cabo esta estratagema suya. Sí, el divorcio es una cosa. La venganza es otra muy distinta. Mi abogada, Myrna Hawk, tenía todo el papeleo listo para cuando llegó Diz y finalmente me di cuenta de que era el día de la venganza. Suena como un título de película pegadizo, ¿no? Pregunté y Diz confirmó que la cita del mediodía de los tramposos ocurría los viernes. Me informó que siempre sucedía durante la hora extendida del almuerzo los viernes. Las reglas informales del código de vestimenta de los viernes les permitían usar ropa que era más fácil y rápida de ponerse y quitarse, y a veces los martes, el día de la semana con menos carga de trabajo. Le di copias de las cintas de video que Diz ya me había dado grabadas en DVD a Myrna Hawk y le hice las preguntas necesarias para determinar la mejor manera de servir a mi esposa de una manera que fuera lo más dolorosa y vergonzosa posible. Ella me informó que podía entregar los documentos en cualquier lugar dentro de un radio de 20 millas de un bosque e incluso en el extremo norte de Vancouver, donde se encontraba el trabajo de Donna, en 1 hora y en las manos del destinatario en 2 horas. Imprimí una foto de la feliz pareja mientras tenían relaciones sexuales en la posición del misionero sobre una manta debajo de los árboles. Incluiré esta foto en mi paquete de divorcio. El DVD con estas cintas de video debía permanecer en la oficina de Myrna Hawk solo por precaución. Mientras tanto, subrepticiamente tomé hisopos y muestras de cabello de mis 2 hijos, la primera mientras dormían, la segunda del peine y el peine de sus cómodas con espejos. Solo tomó unas pocas semanas obtener los resultados. Incluí la dirección de la oficina de Myrna Hawk como mi dirección de devolución. Así que allí estaba, en la pequeña sala de conferencias de Myrna, cuando descubrí que Dylan era, de hecho, todo mío. ¡Wow! Parece que papá y el señor Swinford tenían razón al obligarme a casarme con Donna en ese momento. Mi mano tembló ligeramente mientras miraba por encima de la segunda serie de resultados. Dina no era mía. Bueno, biológicamente, ella siempre habría sido mía si hubiera podido evitarlo. Amaba demasiado a mi bebé como para perderla en las maquinaciones que probablemente estaba tramando mi futura ex-esposa. El segundo resultado endureció aún más mi corazón. Esta historia de Winston claramente no fue la primera vez que abrió las piernas frente a otro chico mientras estaba casada conmigo. Ella, que se suponía que solo me pertenecía a mí, obviamente era una especie de parada de autobús para sus diversos amantes. Podían ir y venir siempre y cuando ella hiciera un horario en el que pudiera hacerse sin que yo me enterara. El día de la venganza tuvo que elegirse con cuidado, dependiendo del clima del viernes elegido. De hecho, nos llevó a Diz y a mí otras 4 semanas de esperar pacientemente y simultáneamente reponer nuestro almacenamiento de video antes de que apareciera un día adecuado en el horizonte. Era mayo, y el pronóstico del tiempo para el próximo viernes no solo era mayormente soleado, sino que también sugería un nivel de humedad sorprendentemente bajo del 15%. Si la pareja no salió del auto, probablemente lograrían su hazaña en el asiento trasero con el techo panorámico abierto hacia afuera. Todo dependía del clima, pero Diz y yo estábamos listos para actuar de cualquier manera. Glenn, ¿estás seguro de esto? Es tan asqueroso. Diz se quejó. Estábamos ocupados vertiendo el contenido del balde en uno de varios globos meteorológicos especiales que había encontrado en una tienda de excedentes militares. Estábamos practicando las capacidades de bombardeo del UAV, que ahora se llamaba Inoue Gay. Diz había diseñado un artefacto explosivo a base de CO2 comprimido, y llenamos uno de los globos con agua. Diz insertó cuidadosamente el artefacto explosivo dentro del globo lleno, después de lo cual lo sellé y llevé el cordón de tracción afuera alrededor del sello. Colocamos algunas vueltas de cinta de tela e hicimos un lazo con ella. Este bucle se utilizará para sostener un agarrador de entrega de pizza activado de forma remota, la parte inferior del UAV Inoue Gay.
Un solo toque en la pantalla del controlador de la tableta haría que el capturador liberara la carga al comando. Cuando el globo se bajó lo suficiente como para crear suficiente tensión en el cable de transmisión aflojado, el dispositivo de estallido liberaría CO2 en una explosión repentina de agua o lo que fuera que pudiera haber sido el contenido del globo. En ese momento, insistí en que hiciéramos 3 pruebas con los globos de agua en el patio trasero. Los 2 últimos ensayos los hicimos con un UAV con luces estroboscópicas alternas, al que ahora llamamos etcétera, por el nombre de una famosa película en la que la nave espacial que entregaba y recogía al personaje principal de la película tenía muchas luces intermitentes. Apuesto a que sí, dije en respuesta a la pregunta de Diz. Quiero que estén en la mierda. Literalmente. Mientras decía esto, estaba vertiendo más y más de la desagradable mezcla de orina y mierda en el gran globo meteorológico. Este acto se inspiró en un viaje en automóvil cuando, sintiendo pena por mí mismo, me detuve en un pequeño estacionamiento operado por la Comisión de Parques y Recreación del Estado de Washington. Este lugar primitivo, que había conservado su verdor y prístino, como les gusta decir a los defensores de los árboles locales, tenía una letrina igualmente primitiva en lugar de un inodoro químico como la mayoría de los lugares modernos. Luego sonreí astutamente cuando la idea de venganza me golpeó. Yo, como Diz, me aseguré de usar guantes quirúrgicos mientras llenaba el globo. Junto a nosotros había un balde con una mezcla de lejía y agua, así como algún tipo de desinfectante. Una vez que terminamos de llenar el globo, queríamos sellarlo cuidadosamente y colgarlo en un gancho en el garaje mientras sumergíamos las manos en la mezcla de limpieza. Sería un infierno para Diz y para mí sí, después de vengarnos de los ladrones. Contrajimos hepatitis o algo igualmente horrible. También tuvimos que tener cuidado de no llenar demasiado el globo. Las versiones anteriores de los globos de agua habían estado un poco más llenos, por lo que pudimos proporcionar un margen de seguridad contra el peso y la masa de la carga útil que se entregaría en la realidad. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar una hora más o menos para que Dean Winston y mi esposa Donna salieran del trabajo para su sesión semanal de sexo los viernes a media tarde. Me acerqué al controlador de mi tableta y encendí el motor unos 10 minutos antes de que los ladrones normalmente salieran del edificio. Después de 30 segundos de calentamiento, levanté el LED de su escondite en las copas de los árboles en el lado opuesto del estacionamiento del edificio donde trabajaba mi esposa. Practiqué con la cámara montada debajo del LED usando un cardán y me volví bastante bueno cambiando la orientación de la cámara a medida que se movía la plataforma. Cuando dejé el LED en modo flotante, practiqué con el movimiento de la cámara y el zoom para asegurarme de que la montura no se atascara en un momento inoportuno. Quería asegurarme de capturar toda la acción insoportablemente incómoda. No pude evitar maravillarme por el hecho de que estaba a más de 13 millas de distancia de donde Ed estaba viendo trabajar a mi esposa. ¿Una coartada? Usted apuesta. Efectivamente, Donna y Dean salieron juntos por la puerta que conducía al estacionamiento. Y justo a tiempo. Ni siquiera parecía importarles lo que pensaran sus compañeros de trabajo al respecto. Lo que probablemente explicó en parte las miradas de imbécil que recibí de algunos compañeros de trabajo de mi esposa en reuniones de trabajo recientes. Bien, Diz, sabemos a dónde van. Carguemos el Inoue Gay, le dije a mi amigo. Con esas palabras, retiramos cuidadosamente el globo lleno del gancho en el garaje. Tuvimos un momento espeluznante en el que casi pierdo el control, pero hicimos una pausa, restablecimos mi pulso a 650 y llevamos el globo a donde estaba sentado Inoue Gay. Se lo dejé a Diz. Era un experto en colocar un activador de empuje para la tolva y un mecanismo de suspensión para transportar la carga útil. Volví a monitorear el LED y lo moví a su lugar. Supongo que estaba tan concentrado en mi lección que ni siquiera me di cuenta de que el Inoue Gay estaba en camino hasta que se sentó a mi lado con un controlador de tableta en la mano. Nos miramos y sacudimos los puños, luego devolvimos nuestra atención a las pantallas frente a nosotros. La vista aérea del Chrysler en movimiento de Dean Winston rápidamente se volvió aburrida, pero la emoción de lo que estábamos haciendo nos energizó y nos mantuvo enfocados.
El viaje hasta el lugar de estacionamiento favorito que Donna y Dean solían usar no tomó más de 10 minutos, y hoy no fue diferente. Dee se rió a mi lado y dijo en voz baja, «Oh, sí». Cuando le pregunté a qué se refería, sonrió y dijo, «Mira la escotilla». Luego, girando la cámara y acercando un poco el zoom para obtener una buena vista, vi que Winston había abierto el techo corredizo panorámico de su lujoso automóvil para que pudieran sentir la brisa primaveral mientras conducían. Recé en silencio para que lo dejaran abierto. Había llovido la noche anterior, así que el suelo estaba muy mojado. Hoy, sin embargo, el clima era perfecto. Mediados de los 60, mayormente soleado, y la humedad había abandonado la zona por un tiempo. Las condiciones eran las adecuadas para nuestros propósitos. Tan pronto como el automóvil se detuvo, la pareja salió del mismo y vio que el suelo estaba demasiado mojado para hacerlo. En la plataforma debajo de los árboles, comenzaron a divertirse. Maldita sea, pensé, ella sigue siendo una zorra, aunque se haya agachado. Noté de pasada que el equipo de Dean Winston estaba en la categoría risitos de oro. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, solo notablemente, ya sabes, no apto para la vida. Observé y rechiné los dientes mientras mi esposa, con quien hemos estado juntos durante casi 15 años, abría la puerta trasera del pasajero del automóvil y entraba. Bajé por el LED y grabé en video el momento en que Dean se inclinó y besó a mi esposa. No pude evitarlo. Tuve que limpiarme la humedad repentina de los ojos. Este matrimonio había estado muriendo desde que descubrí la naturaleza engañosa de Donna, pero aún no se había fijado una fecha. Ahora se había establecido. Hoy fue el día en que aparté a Ed de sus ojos y les dije a de que comenzaran a correr. Desde ese punto, moví lenta y cuidadosamente el Ed a una posición por debajo de mi línea de visión y detrás de la curva del maletero del automóvil en el que los ladrones ahora se entretenían. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché que Dee hizo sonar la alarma. Genial, dijo, casi con un grito. Atrapándose a sí mismo, dijo, última carrera. Estroboscopio y flecha a las 3, 2, 1. Y luego, con voz tranquila, justo por encima de un fuerte susurro, dijo, ahora. Elevé el LED al nivel del parabrisas trasero. Tuve tiempo de notar la expresión en los rostros de la pareja cuando encendí primero las luces estroboscópicas y luego la señal de la policía. Hoy cubrí las luces estroboscópicas con cinta azul oscuro. Cuando se apagaron las brillantes luces alternas. Me reí brevemente, pensando en lo que debe estar pasando en la cabeza de esa pareja. La luz parecía los faros de un crucero policial. Jup, jup. Este sonido es reconocido casi universalmente en los Estados Unidos como la alarma de una unidad policial. Como estaba previsto, la pareja sobresaltada dejó de moverse y se quedó paralizada en su lugar durante solo unos segundos. Sus expresiones de asombro fueron capturadas para la posteridad en una cinta de video obtenida de ella. Sonreí ante su incomodidad y me felicité por sorprenderlos tan a fondo que casi no escuché a Diz. Bombas lejos. Debo confesar que no esperaba nada tan asquerosamente desagradable como lo que la captura de video de Ti me mostró en la pantalla. El movimiento en el auto detrás de la pareja en mi visor parecía algo cayendo por el techo corredizo. Pero solo duró una fracción de segundo antes de que el parabrisas trasero, excepto el área cubierta por la cabeza y los hombros de la pareja, quedara cubierto por una repugnante película marrón. A la pareja le tomó una fracción de segundo darse cuenta de que ahora estaban cubiertos por una bruma marrón de orina y mierda blanda, al igual que todo el interior del precioso Chrysler 3002 de lujo de Dean Winston. Estaban mirando por la ventana trasera cuando estalló el dispositivo de Dee, por lo que había un mínimo de orina en sus caras, solo los residuos de heces del techo del automóvil. Ese era el plan. Cuando Diz y yo planeamos el ataque, tenía que asegurarme de que estuvieran frente a la bola de mierda que estallaba para que la mierda no les entrara en los ojos. No queríamos cegarlos. O nariz. O boca. No queríamos que se tragaran nada de eso. Una cosa es decirle a alguien que coma mierda y se calle.
Otra muy distinta es darse cuenta de que si comían algo de esa basura, podrían enfermarse tanto que morirían. Quería vengarme de ellos, no preocuparme por evitar un cargo de asesinato. Las rondas terminaron, dijo Diz con una voz repentinamente autorizada. Luego, ya en un tono más suave, pronunció: creo que es hora de poner orden en marcha, amigo mío. Con esas palabras, alejamos al Inoue Gay y a Led del área, manteniéndonos lo más bajos posible. Los llevamos a casa en 20 minutos y, bebiendo cervezas Budweiser Black Crown, nos animamos mutuamente. Diz se marchó a instancias mías, dejándome en casa esperando el regreso sin gloria de Donna. Activé el LED nuevamente para seguir la curva de la vía principal hacia nuestro vecindario y rápidamente nos lo devolví y lo estacioné en el garaje. Cuando vi el Chrysler desviarse, ya había alertado a Myrna Hawk para que tuviera a su alguacil cerca y en espera de 10 minutos. Ella me dio su número de teléfono celular y lo ingresé y presioné el botón para que él se ocupara de sus asuntos. Justo cuando el amante de mi esposa conducía su automóvil por nuestra calle y subía a mi casa. Mi auto estaba estacionado al otro lado de la calle, así que Donna no tenía que saber que yo estaba en casa. Tuve que admitir que el Chrysler de Winston era un automóvil hermoso, al menos externamente. Cuando estacionó el auto, todavía podía ver las rayas marrones en el interior del parabrisas. Aparentemente los limpió con su camiseta o algo así para poder verlos. Mientras conducía. Cuando se abrió la puerta del pasajero, una figura demacrada emergió de ella. La cara de Donna estaba limpia de los contaminantes que obviamente habían empapado el interior del automóvil de Dean, incluida toda la ropa que habían apilado en el maletero delantero mientras se ocupaban de los negocios en la parte trasera. Me di cuenta de esto después de ver el video de Inoue Gay mientras Dean y yo tomábamos una cerveza después de la cirugía. El objetivo de Diz fue fenomenal. La bola de mierda entró en el automóvil exactamente centrada a través del techo corredizo panorámico abierto, y el embudo hizo estallar su vil contenido a solo un par de centímetros por encima de la consola central, entre los asientos delanteros tipo cubo. La cámara de Inoue Gay capturó el efecto de la explosión marrón que se extendió casi instantáneamente por todo el automóvil, incluso en el maletero donde estaban apiladas sus ropas. Solo una cantidad relativamente pequeña salió volando a través del techo corredizo, gracias a la dirección de enfoque que Diz había establecido. El tipo era realmente bastante talentoso en esto. Vi otro auto oscuro detenerse en la acera. El conductor salió de él y se dirigió hacia mi porche. Parecía tener unos 20 o 30 años, portando un gran sobre de Manila. Cruzó rápidamente el patio y alcanzó a Donna antes de que ella pudiera subir los escalones. Había roto la ventana de la habitación del frente para que el sonido viajara en ambos sentidos, de afuera hacia adentro y viceversa. Se acercó a Donna y comenzó su presentación formal. ¿Donna? ¿Donna Taylor?, preguntó, y sonó como si estuviera tratando de respirar por la boca y hablar al mismo tiempo. Dios, ese olor debe ser realmente horrible. Sí, pero no puedo hablar en este momento, y... ella dijo, tratando de alejarlo. Bendito sea su corazón, él no se rindió y solo dijo aquí. Miré por la ventana y vi a Donna tomar el sobre que él le tendió. Debe haber sido un reflejo. Luego caminó rápidamente hacia su automóvil y gritó, caminando detrás de él, Donna Taylor, te han servido. Él le tomó una foto con su teléfono sin salir de su automóvil para documentar el evento y también incluyó la fecha y hora en que se le entregó la notificación. El tipo era meticuloso, a pesar de que no le gustaba nada mi esposa con olor a mierda. Tienes que dárselo, Winston quería irse de inmediato. Probablemente quería alejarse de su examante, darse una ducha, encontrar un manitas que tuviera las agallas para arreglar el automóvil o un pirómano que simplemente lo prendiera fuego y lo sacara de su miseria y siguiera con su vida, anticipando el fin de semana. Le tomó unos minutos salir de mi camino de entrada ya que el automóvil del alguacil le bloqueaba parcialmente el paso. El camarero metió la mano en su automóvil, sacó otro sobre y se acercó a la ventanilla del conductor del automóvil de Dean Winston. No lo escuché, pero me pareció que el mesero,
habiendo recibido confirmación de la identidad de Dean, simplemente tiró el sobre por la ventana, dio un paso atrás para tomar una foto y se fue. Supongo que el olor cerca del auto era tan intoxicante como cerca de Donna. Me alejé de la ventana para que Donna no me viera. Al ver los eventos que sucedían en mi patio delantero, la escuché sollozar. No sé si fue un sollozo de ira, tristeza, autocompasión o un poco de todo. Todo lo que sé es que era ruidoso. Después de eso, escuché algunos sollozos más. Probó su llave y descubrió que ya no funcionaba. Había aprovechado la oportunidad esta mañana para cambiar las cerraduras y reemplazar el abridor de la puerta del garaje incluso antes de que comenzara la misión de venganza. Ella no sabía si yo estaba en casa, pero de todos modos tocó el timbre y escuchó. Golpeó la puerta varias veces y la pateó una vez con el pie. Entonces la escuché abrir la puerta y deslizarse para sentarse en el porche. Estuvo en silencio durante un minuto. Entonces sentí que mi teléfono celular vibraba en mi bolsillo. Había apagado el timbre para que ella no pudiera detectar mi presencia en la casa. Antes de contestar la llamada, me dirigí a la cocina. ¿Qué? Por lo general, cuando veías un número en la ventana del identificador de llamadas, respondía hola cariño o alguna otra palabra cariñosa. Pero no esta vez. Glenn, cariño, algo terrible ha sucedido. ¿Y yo? Ella hizo una pausa, entrando en un paroxismo de sollozos fuertes y lastimeros. Me quedé en la línea cuando, después de aproximadamente un minuto, finalmente se recompuso. Oh Glenn, no puedo entrar a la casa, mi llave no funciona y necesito ducharme y asearme. Ah. Casi me río cuando la imaginé sentada en el porche llorando y sintiendo las rozaduras de su ropa empapada de mierda. Finalmente hablé. Donna, ¿recibiste el paquete que te entregué? Sí, sí, respondió ella. ¿Qué es eso? El tipo grosero que me lo entregó dijo que me atendieron. ¿Qué quiso decir con eso? No podía creer que ella no pudiera adivinar. Bueno, supongo que tendrás que abrirlo y ver exactamente a qué se refería, dije. No pude resistir el tono duro de mi respuesta. Pude oírla abrir el sobre, probablemente sosteniendo el teléfono en el hueco entre el cuello y la barbilla. Glenn, ¿por qué de repente estás siendo tan desagradable acerca de no? Instruí a Murnahawk para que se asegurara de que la imagen de Donna y Dean haciéndolo en la posición de misionero sobre una manta en el suelo fuera la primera en el paquete de divorcio. Desde el ángulo, a un observador le parecería que un hombre alto con una cámara tomó la foto a unos 30 pies de distancia usando un objetivo zoom. El secreto del video del UAV permanecerá con solo unos pocos de nosotros. Contrariamente a las expectativas de la mayoría de la gente, el divorcio salió un poco en contra de mi favor. Quizás la foto infiel de la pareja ayudó, no lo sé. Dado que Washington es un estado que no requiere un periodo de separación antes del divorcio, el mecanismo funcionó bastante rápido. Obtuve la casa ya que la escritura estaba solo a mi nombre, pero tuve que proporcionarle a Donna un montón de activos monetarios de cuentas conocidas. Esto incluyó solo una manutención infantil mínima durante 2 años, ya que esencialmente continuó trabajando desde que yo era dueño de la casa. El juez dictaminó que se atenderían los intereses de los niños si el patrón existente de interacción entre padres e hijos se modifica solo en la medida necesaria debido a un cambio en la relación entre padres e hijos o para proteger al niño de daños físicos, mentales o emocionales. Traducido al lenguaje sencillo, esto significaba que tenían que quedarse en la casa conmigo para no cambiar el patrón de interacción. Para su crédito, Donna no trató de retratarme como abusiva física, mental o emocionalmente si lo hubiera intentado. Le di a Murnahawk una lista de testigos para confirmar que no estaba abusando de mí. No pude eliminar por completo a Dylan y Dede de la influencia de Donna porque el tribunal también estableció una autoridad mutua para tomar decisiones, lo que significaba que Donna aún podía tener mucha influencia sobre la vida de los niños. Bueno, supongo que dada la forma en que los tribunales tienden a intimidar a los padres y el hecho de que no me sacaran del auto, podría darle un poco de margen a Donna sin ser demasiado exigente.
Claro que sería bueno no tener que lidiar más con mi ex esposa, pero todavía tenía a Dylan y Dede. Hasta ahora los había protegido de la infidelidad asociada con la ruptura de la relación de sus padres. Planeé mantenerlos en la oscuridad el mayor tiempo posible. Donna alquiló un apartamento a pocos kilómetros de casa. ¿Adivina quién tuvo que pagar por ello? Estaba más cerca de Vancouver y de su lugar de trabajo. Lo que me molestó fue el requisito de pagar por su televisión por cable. Verifiqué si su paquete incluía el canal Cheater, pero no tuve suerte. No me interesaba saber si Donna estaba saliendo con alguien o intentando cualquier otra relación. El tema nunca se mencionó durante la entrega normal de niños para visitas, y no pregunté. En general, sufrí financieramente durante unos 6 meses hasta que comenzaron a llegar los ingresos del negocio que Diz y yo manejábamos con sus primos en India. Lo asombroso. La cosa era que no teníamos que producir nada. Solo teníamos que ser los hombres de ideas y corredores de las transacciones que llevaron a la producción, pedido especial y transporte de los diseños de Diz. Tuvimos que contratar a otro abogado para manejar los acuerdos de exportación porque nuestros diseños aún no estaban autorizados para uso comercial aquí en los Estados Unidos y había varias restricciones comerciales a las exportaciones de tecnología. Pero, vaya, cuando la fase salió de control y no nos dio permiso para volar en los Estados Unidos, el cielo literalmente se convirtió en el límite. Finalmente obtuve un pequeño alivio financiero cuando el tribunal falló a mi favor en una imposición intencional de angustia emocional. Demanda de la Arid contra Dean Winston. Resulta que el tipo estaba endeudado hasta los ojos y la cantidad final que me pagaron después de los honorarios de abogados y otros gastos fue de solo $443,000. Oh, bueno. Mientras tanto, seguía ganando mucho dinero en mi trabajo diario. Unos meses después del divorcio, la vida cambió para mejor. Sin embargo, comencé a preocuparme un poco. Me reí entre dientes cuando supe que el agente de seguros en el caso de Dean Winston se negó a reconocer el automóvil como pérdida total, insistiendo en una limpieza y restauración a fondo. Yo, como Dean, sabía que nunca sacaría el olor a mierda de su tapicería. Dean continuó afirmando que el policía estaba allí cuando los hooligans destrozaron su automóvil. Insistió en que la cámara montada en el coche de policía debe haber capturado alguna evidencia para probar su punto. Las llamadas a la patrulla estatal y a los alguaciles de los condados de Clark y Cowlitz pidiendo el nombre de un oficial de policía o diputado que podría haber estado allí quedaron vacías. Diz y yo mantuvimos la boca cerrada sobre el incidente de la bomba. No dijimos ni hicimos nada que pudiera despertar sospechas hasta que Donna presenció nuestra pequeña exhibición esta noche en la fiesta de Didi. Finalmente conectó los cabos. Acosté a Dede después de que volvimos de la casa. Llevamos a su amiga a Dylan, fuimos a su habitación y probablemente nos sentamos en internet antes de finalmente quedarnos dormidos. ¿Disfrutaste tu cumpleaños número 12, nena? Le pregunté a Dede mientras ella tiraba de la manta sobre ella. Probablemente pasarían solo unos meses antes de que ya no fuera bienvenida en su habitación durante sus rituales nocturnos antes de acostarse. Definitivamente estaba creciendo justo ante mis ojos. Papá, dijo en voz baja con una leve desesperación. No soy tu hija. Ella se rió. No pude evitarlo. Empecé a llorar en silencio. Ella vio mis lágrimas y dijo, papá, no fue mi intención. Solo quería hacerlo. Cariño, dije, encerrándola en mis brazos, mantas y todo. Siempre serás mi chica. Ella me abrazó y me dijo, lo sé, papá, lo sé. Le besé la frente y mientras se recostaba de nuevo, la miré a los ojos y le dije, eres tan especial. De ella me sonrió y cerró los ojos. Los resultados de la prueba de ADN que indicaban que yo no era el padre de esta niña nunca verían la luz del día si pudiera evitarlo. No podía saberlo con certeza, pero dada la forma en que Donna insistió en que yo era quien le había dado el nombre, la posibilidad de que Dean Winston hubiera embarazado a Donna con Diane cuando regresó de la escuela en Boise hace tantos años era bastante alta. Podría haber sido la forma en que Donna se burlaba de mí en privado.
No creo que se lo dijera a Winston, aunque supiera que podría haber sido el donante de esperma de Diane. De lo contrario, ella habría tenido que responder preguntas sobre sus otros amantes, y probablemente surgiría cuando él intentara disputar mis reclamos en su contra. Sin embargo, ahora no importaba. Mis hijos estaban conmigo y mi exputa infiel estaba fuera de casa. Bajé las escaleras y miré mi reloj, notando que solo eran las 9:10. Normalmente no contestaba el teléfono después de las 9, pero contestaba el contestador automático. Siempre pensé que era de mala educación llamar a mi casa después de las 9 p.m. a menos que fuera una emergencia por alguna razón. Sin embargo, fue hoy cuando sonó el teléfono a las 9:15 que decidí contestarlo. Me sorprendió y me encantó al mismo tiempo escuchar la voz al otro lado. La voz de Sandy Meloy entró por mi oído y dijo, con evidente diversión en su tono: «De acuerdo, Glenn, ¿quieres decirme de qué se trataba esa bofetada viciosa de tu ex? ¿Recuerdas cuando dije que esta no era una de esas historias en las que el novio infiel ha preparado una compañía femenina cuando finalmente se divorcia de su esposa infiel? Bueno, podría estar equivocado. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.